La situación en Siria ha cambiado radicalmente en menos de 2 semanas. Los rebeldes, encabezados por el grupo islamista suní HTS, que su traducción al español sería Organización para la Liberación del Levante, han derrocado el régimen de Bashar al-Assad en una ofensiva relámpago de tan solo 12 días. Bashar al-Assad ha sido el gobernante de Siria durante los últimos 24 años, pero heredó el poder de su padre, quien había estado 3 décadas al mando del país. En otras palabras, por resumirlo, la familia al-Assad llevaba más de medio siglo gestionando Siria con mano de hierro. Aunque los rebeldes celebraron su victoria, expertos advierten sobre un vacío de poder que podría aumentar la injerencia extranjera en este país, en Siria. La situación también ha planteado dudas sobre el papel de otros países, de Irán, de Rusia y de Turquía, en la reconfiguración del futuro político de Siria. Pues bien, en medio de este caos está un periodista algecireño que está narrando sobre el terreno qué está ocurriendo en este país. Y Miguel Flores, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, Miguel, cuéntame cuál es la situación a día de hoy en el país, qué está pasando. Bueno, pues a finales de noviembre, el 27 de noviembre, los rebeldes sirios empezaron una operación para hacerse con las principales ciudades del oeste de Siria. Empezaron desde Idlib, que ya habían tomado durante la guerra civil, que como sabemos ha sacudido Siria desde el año 2011. De ahí fueron a Alepo, de ahí a Homs, a Hama, y la noche del domingo pasado, la noche del sábado del domingo pasado, llegaron a Damasco, a la capital. Y bueno, pudieron hacerse con la capital en apenas horas. La batalla de Damasco no duró más de un par de horas, por la debilidad también que está sufriendo el régimen de Bashar al-Assad, que estaba sufriendo el régimen de al-Assad, cuyos aliados principales son Irán y Hezbollah, que vienen de la guerra en Gaza y de la guerra en Líbano, completamente bajos de ánimos y sin muchos recursos, y el otro gran aliado siendo Rusia, que está ocupado y totalmente distraído del tema, porque toda su atención está centrada en la guerra en Ucrania. Entonces los rebeldes supieron aprovechar esta situación y lanzaron una ofensiva que dicen que llevaban preparando 4 años, y ha sido fulminante, ha acabado con el régimen, con una dinastía de 54 años en 12 días. Y Miguel, tú estás allí sobre el terreno, estás en Damasco, ¿no? Ahora. Estoy en Damasco, sí. Yo estoy basado en Beirut, y en cuanto abrieron las fronteras, claro, cuando cayó el régimen, las fronteras se quedaron totalmente vacías, los pasos fronterizos fueron desiertos, y los periodistas que estábamos en el Líbano fuimos los primeros que pudimos entrar. Bueno, ¿y tú cómo estás viviendo todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo allí sobre el terreno? Pues es un hecho histórico que me siento súper agradecido de poder estar viviendo. Yo me fui al Líbano de periodista freelance en agosto, y desde allí está ocurriendo la guerra entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. Pero claro, allí ya me tocó la muerte de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que ha sido la noticia de los últimos meses en Oriente Medio. La guerra en el Líbano me la he tragado entera, y ahora en Siria una noticia que por primera vez desde que estoy en Oriente Medio se ve con buenos ojos. Ha sido una noticia que todos los sirios en su mayoría han celebrado, porque el régimen de al-Assad era bastante represivo. Tenía cárceles que eran auténticos centros de tortura, que he visitado y que he hecho ya algún reportaje. Y por primera vez, bueno, me toca encargarme de una buena noticia para la gente a la que le afecta, y la estoy viendo con mucha ilusión, con un sentido del privilegio también enorme por estar accediendo de primera mano a estas cárceles, a estos hospitales donde quedaban muertos donde guardaban muertos en cámaras frigoríficas. Ahora, esta mañana vengo de una fábrica de Captagón, que es una droga con la que el régimen de Assad intentaba financiarse los últimos años. Entonces ha sido una oportunidad de oro profesionalmente, y bueno, un reto periodístico también, porque contar un país como Siria es difícil y es un desafío. Oye, y me llama la atención una cosa, dices que
la gran mayoría de sirios han celebrado la victoria de los rebeldes, la caída de Bashar al-Assad. Sí, la gran mayoría han celebrado la victoria de Bashar al-Assad. De hecho, la lucha contra la dinastía contra la presidencia de Bashar al-Assad viene de 2011, cuando hubo una revolución enorme contra el poder, que fue la primera de las llamadas, o una de las primeras de las llamadas primaveras árabes, que luego derrocaron a Hosni Mubarak en Egipto, a Mohammad Ali en Túnez. Pero en Siria no consiguieron derrocarlo y el régimen, con la ayuda de Rusia e Irán, se mantuvo en el poder a través de una guerra cruenta en la que han muerto muchísimas personas. Ha habido al menos en una sola cárcel 13.000 ejecuciones reales, verdaderos casos de vulneración de los derechos humanos y de crímenes de guerra, según muchas ONG. Entonces, claro, el grueso de la población está contenta por la caída del régimen. Ahora lo que queda por ver es cuál va a ser el nuevo sistema en Siria. Los rebeldes del Assad, la HTS, como habéis dicho, es una organización islamista que propone una Siria que obedezca la ley islámica, la Sharia, y esto es algo que a mucha gente no le gusta. Muchos sirios, hoy justo ahora mismo en media hora, hay una marcha importante, una protesta por una Siria laica, que es lo que mucha gente quiere. Pero bueno, el problema, el elefante de la habitación ya se lo han quitado en medio, que es una dictadura que llevaban años sufriendo, y ahora queda construir un país intentando, como habéis dicho también, que la injerencia extranjera no entorpezca el camino de Siria a un futuro elegido por los sirios. Y Miguel, en este clima bélico, por así decirlo, cuéntame, ¿hay momentos en el que tienes miedo a hacer tu trabajo? ¿Cómo aseguras tu vida? Cuéntame. Pues esto es algo con lo que llevo lidiando desde que me fui al Líbano, porque en el Líbano llegué a finales de agosto y a principios, mediados de septiembre empezó la guerra. Y era la primera vez que yo salí a trabajar fuera de España, a un sitio en el que las cosas estaban chungas, y al principio me costó mucho el tomar la decisión, ¿quiero arriesgarme a vivir aquí o debería ser más prudente o ser más sensato? La verdad es que la amenaza no ha sido real en casi ningún caso. De hecho, diría que sentí más miedo en Beirut del que estoy sintiendo en Damasco. Aunque aquí la única amenaza que hay ahora mismo son las bombas que Israel sigue tirando sobre Damasco, sobre facilidades o centros del gobierno del Assad, del ejército del Assad, o de la frontera entre Israel y Siria, por intereses militares, por intereses de anexionarse territorios nuevos. Y esto es algo que por ahora no ha matado a muchos civiles, pero claro que estar en una ciudad en la que están cayendo bombas a 500 metros tuyos, pues acojona. Oye, ¿y tu familia, los amigos que tienes aquí en Algeciras, en España y tal, qué es lo que te dicen? ¿Tienen miedo por ti? ¿Quieren que te vuelvas a España? Cuéntame. Pues sí, supongo que preferiría que me volviera a España. Al principio fue bastante duro, sobre todo para mi familia, porque es una situación que nadie controla, nadie sabe cuál va a ser la evolución de la guerra. Supongo que para una madre ver a un hijo fuera haciendo un trabajo que conlleva un riesgo supone una carga emocional difícil, sobre todo para una madre andaluza o algecireña, que son muy protectoras, sí, por norma general, tirando de estereotipos. Entonces, bueno, ha sido un camino conjunto, porque yo también he tenido que enfrentarme al miedo y al decir, quizás estoy haciendo las cosas mal, quizás estoy tomando demasiados riesgos, pero bueno, ahora creo que estoy en un punto en el que se sienten bastante orgullosos de lo que estoy haciendo. Les he intentado dar todas las tranquilidades del mundo, saben que soy una persona que intenta no ponerse en situaciones de riesgo, y creo que hemos llegado en los últimos 3-4 meses que llevo en Oriente Medio a un punto en el que nos entendemos bastante bien. Y Miguel, quiero entender
no sé, el momento en el que estabas aquí en España, no sé si estarías trabajando en algún medio de comunicación o era freelance aquí también en España y de repente dices un día, bueno, yo me quiero ir al Líbano, me quiero ir al Oriente Medio para contar o para narrar lo que están viviendo los ciudadanos de ese país. Es decir, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Fue una decisión fácil, decisión difícil? ¿Lo llevabas ya pensando tiempo? Cuéntame. Pues mira, yo soy periodista, pero tengo una inclinación y una vocación por el mundo árabe y por el periodismo internacional especializado en el mundo árabe. Entonces, yo llevaba 1 año y medio trabajando en mi primer trabajo en un medio de comunicación, que fue en el periódico El Español, en Madrid. Y allí estuve 1 año y medio casi haciendo noticias internacionales, pero claro, desde Madrid. Fue una experiencia en la que aprendí muchísimo, me coincidió con el estallido de la guerra en Gaza, que cubrí desde Madrid. Y bueno, me fogué en el hacer entrevistas, en el escribir, en el ser eficiente, en el saber qué es lo que buscan los medios de comunicación. Y la decisión llegó después de 1 año y medio trabajando en El Español. Perdón. Ahora, ¿me escucháis? Sí, te escucho perfectamente. ¿Tú nos escuchas bien, Miguel? Yo os escucho bien. Vale, sí. Nosotros te escuchamos perfectamente. Sí, cuéntame. Eso, vino después de 1 año y medio trabajando en El Español. Y luego, en junio así, estaba bastante frustrado por no poder estar ejerciendo de periodista internacional desde un sitio en el que están pasando las noticias y conseguir las noticias de primera mano, ¿no? Entonces tuve la genial idea de llamar a Almudena Ariza, que es la corresponsal de Televisión Española en Jerusalén, y que tiene familia en Algeciras, precisamente, empezó en Radio Algeciras. Entonces, por un contacto en común familiar que tenemos, me puse en contacto con ella y me dijo, vete a Beirut, las cosas allí se van a poner calentita, no te vas a arrepentir de la decisión. Yo no estoy allí todavía, pero tengo pensado ir en cuanto la cosa evolucione. Y así fue, le hice caso ciego. En 2 meses dejé Madrid, dejé el trabajo, me eché a la mochila todo lo que necesitaba. Pasé 2 semanitas, una quincena de agosto en Bolonia con mi familia que me reseteó. Y a finales de agosto me vine para Beirut. Qué bueno. Oye, ¿y qué se lleva uno en una mochila para ir a Oriente Medio? No sé. Pues se lleva un chaleco antibalas. Eso es lo primero, ¿no? No, el chaleco antibalas es más por... Bueno, pero sé que Reporteros Sin Fronteras sí reparte chaleco antibalas a los periodistas que estáis sobre el terreno, ¿no? Sí, Reporteros Sin Fronteras los da por una fianza. Sí. ¿Y qué más? Un ordenador que me tuve que comprar porque el mío estaba ya en las chustas. Joder. Y poquita cosa. Oye, ¿y la vida de un periodista freelance allí cómo es? ¿Cómo te mantienes? ¿Dónde vives? Cuéntame. Pues es bastante más incierta de la de un trabajador de plantilla, porque yo llevaba 1 año y medio con mi nómina y con la seguridad de que iba a ganar 2.300 euros que ganaba al mes. Pero bueno, en una época de buena racha como ha sido esta, se ve que, claro, puedes coger todo el trabajo que puedas abarcar. Y bueno, ha sido un no parar. Han sido 3 meses de 4 horas de sueño al día. Y bueno, esperando que se estabilice la cosa para recuperar el descanso y la vida que también he perdido durante estos meses. Estoy deseando irme a finales de diciembre para Algeciras, celebrar con mi familia, irme a una zambomba. Ah, bueno. Bueno, pero que vienes a final de año, ¿no? Al menos para pasar la Navidad aquí con la familia, ¿no? Sí, pasar las Navidades con familia. Bueno, no sé si la familia te dirá que vuelvas, ¿no? Que querrán intentar que te quedes aquí con ellos, ¿no? Claro, ahora la cosa está en que mi madre me esconda el pasaporte, ¿no? Oye, pues Miguel, de verdad que muchísimas gracias por este ratito, no te queremos robar mucho tiempo, sé que estás allí muy liado en Damasco y bueno, que es un honor tener un algecireño allí narrando lo que está ocurriendo, algo histórico, lo que está ocurriendo en Siria. Muchísimas gracias y te esperamos por aquí en el plató de Onda Algeciras cuando vengas por Navidad. Muchas gracias. Pues ya mismo estoy allí, muchas gracias a ti.